Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar, bienvenidos a Omar Te Comparte. Como ya se dieron cuenta, estoy caminando por las calles de París, de hecho por el barrio donde yo vivo. Y en esta ocasión tampoco les estaré compartiendo sobre mis experiencias profesionales, sobre mi vida godín, sino que les daré una actualización sobre las medidas adicionales que el gobierno francés ha implementado para detener la propagación de la enfermedad del coronavirus. Una de esas medidas adicionales que el gobierno ha adoptado es el ya tan famoso confinamiento. Tenemos que estar confinados en nuestros hogares durante 15 días. De hecho, podemos salir a la calle bajo ciertas circunstancias. Ahora me estoy aventurando para mostrarles un poco cómo es que se ve Campos Elíseos ahora con el confinamiento. Pueden ver que casi no hay coches transitando y que las calles están prácticamente desoladas. Allá se ve el Arco del Triunfo, la avenida Franklin D. Roosevelt, y es una avenida muy concurrida, pero pueden ver cómo es que está muerta básicamente. Como ya lo mencioné, existen ciertas circunstancias o 5 casos especiales por los cuales podemos desplazarnos fuera de nuestro domicilio. Uno de ellos es comprar víveres. Yo voy al súper y por eso llevo mi bolsita como buen millennial, y voy a aprovechar para ver si ha habido compras de pánico y qué tan impactados está el supermercado que está cerca de mi casa. Vengo de hacer mis compras y debo decir que el supermercado está bien abastecido, y de hecho hay papel de baño, hay huevo, carne, pollo, arroz, quinoa, todo lo que necesitan para sobrevivir está en el supermercado. Ahora me dirijo a mi casa porque el paseo ya se terminó. Y es una lástima porque el sol ha salido y la ciudad, cuando sale el sol, se ve increíble. Pero bueno, hay que regresar y cumplir. Ya estoy de regreso en el apartamento, ya guardé las cosas que compré, ya las metí al refrigerador, a la nevera, como le llaman algunos. Antes de entrar en detalle en las medidas adicionales que el gobierno de Francia ha adoptado para detener el avance del COVID-19, acá les van unas cifras oficiales con corte el 24 de marzo sobre la situación en Francia con respecto al coronavirus. El 24 de enero se dio el primer caso confirmado en Francia. Del 24 de enero al 24 de marzo, es decir, 2 meses después, se han confirmado 22.300 casos de coronavirus en la República Francesa. 17.919 casos se encuentran activos. De estos 17.919 casos, 2.516 son personas que se encuentran en cuidado intensivo. Ha habido 3.281 personas recuperadas, pero desafortunadamente 1.100 personas han fallecido a causa del coronavirus. Hay que tener en cuenta que el crecimiento del coronavirus es exponencial, por eso es que cada día hay tantos casos. Ahí les voy a una explicación breve de lo que significa crecimiento exponencial en esto del coronavirus. Si recuerdan, en mi video anterior, que por cierto, si no lo han visto, vayan a verlo ya, mencioné que la tasa de contagio del coronavirus es de entre 1.5 y 3.5 personas. Dejémoslo en 3 personas para el siguiente ejemplo. Supongamos que yo soy enfermo del coronavirus. Ay, güey, mejor no. Y como no presento ningún síntoma, en lugar de quedarme confinado, decido salir y echar el paseo. ¿Por qué no? Resulta ser que en este paseo he contagiado a 3 personas más. La tasa de contagio es de 3 personas, ¿va? Esas 3 personas a su vez van a contagiar a 3 personas cada una, lo que nos da un total de 9 personas. Esas 9 personas también van a transmitir el coronavirus a 3 personas cada una, lo que nos da 27 personas nuevas contagiadas por el coronavirus. 27 personas más 9 personas más 3 personas más mi persona, que fue el que empezó todo este desmadrito, eso nos da un total de 40 personas. Por eso es tan importante quedarnos en casa, porque una sola persona, de acuerdo con la tasa de contagio que es de 3, puede infectar a otras 3 personas, y así sucesivamente es como van creciendo el número de casos por coronavirus. No, que las matemáticas no servían. Bueno, basta ya de hablar de cosas técnicas y volvamos a los hechos que acontecen en la France. El jueves 12 de marzo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigió a la nación, donde informó sobre las primeras medidas que el Estado tomaría para evitar la propagación del coronavirus.
Hizo énfasis en que las personas limitaran sus desplazamientos y que además evitaran los encuentros sociales. En la velada del sábado 14 de marzo, el primer ministro de Francia, Édouard Philippe, después de haber visto que la ciudadanía de París no estaba evitando los encuentros sociales, no estaba haciendo caso, decidió que los restaurantes, bares, cafés, cines y demás se cerrarían al público a partir del domingo 15 de marzo. El lunes 16 de marzo, el presidente nuevamente se dirigió a la nación para anunciar las nuevas medidas que el Estado estaría implementando a partir del mediodía del martes 17 de marzo. A partir del mediodía del martes 17 de marzo, la Unión Europea y el área Schengen cerrará sus fronteras durante un periodo de 30 días, hasta el 16 de abril. Esto si este plazo no se extiende, lo que significa que los viajes de cualquier país externo a la Unión Europea estarán suspendidos. Si ustedes estaban pensando en hacerse un hashtag Eurotrip en estas fechas, pues tendrán que cancelarlo o cambiarlo para después de que esto del coronavirus pase. Debido al confinamiento, solo podemos salir si contamos con un formato que justifique nuestro desplazamiento temporal. La persona que sea controlada y que no cuente con este formato va a recibir una multa de 135 euros. Tómala. La verdad es que el uso de este formato es muy fácil, solo hay que entrar al sitio oficial del gobierno, descargar el formato, imprimirlo, llenarlo con algunos datos personales, seleccionar la razón por la cual vamos a salir, firmarlo y ya está. Si no tienes una impresora, como es mi caso, lo único que hay que hacer es copiar este formato a una hoja de papel, a mano obviamente. Ahí les van las razones por las cuales podemos dejar de manera temporal nuestro domicilio. Para ir a trabajar, necesitamos también un justificante por parte de la empresa en donde se haga mención de que nuestra presencia física es imperativa porque hay cierto proceso, cierta actividad profesional que no puede realizarse si una persona no se encuentra en el lugar. Comprar artículos de primera necesidad, como es el caso de víveres, también pueden ir a la farmacia y también pueden comprar algunos muebles que sean necesarios para desarrollar su trabajo desde su casa. Ir al médico u hospital, por supuesto. Asistir a personas consideradas vulnerables como personas de edad avanzada o a niños, ir a cuidar a niños. Hacer ejercicio al aire libre también es permitido, pero por un periodo corto de tiempo y me parece que no debes pasarte una distancia de más de 1 kilómetro. El domingo 22 de marzo, el director general de Seguridad Civil y de Gestión de Crisis, Alan Thirion, anunció que las playas, los parques, los jardines y demás espacios públicos estarán restringidos a la ciudadanía. También compartió unas cifras muy importantes sobre el control del formato de desplazamiento temporal, el formato que les acabo de mostrar. Resulta ser que del martes 17 de marzo al final del domingo 22 se han dado 91,824 multas. De a 135 euros cada multa, agárrense que ahí va lo bueno. Eso nos da un total de 12,396,240 euros recaudados por el Estado como consecuencia del incumplimiento de las personas al no portar este formato. ¿Cómo la ven? Un dato curioso es que tan solo el domingo 22 de marzo se dieron 22,574 multas, lo que se traduce en 3,047,490 euros que se recaudaron en un solo día. Alan Thirion también mencionó que desafortunadamente la ciudadanía no está respetando del todo este control. Entonces, si de tu primer multa pasan 15 días y hay una reincidencia, la multa ya no va a ser de 135 euros, sino de 1,500 euros, que te duelan. Y si en un periodo de 30 días tienes 4 sanciones o 4 multas, te vas a hacer acreedor de nada más y nada menos que de 6 meses en prisión, además de una multa de 3,700 euros. En esta misma sesión, Jérôme Salomon, el director general de la salud en Francia, también estaba presente en la conferencia. De hecho, Jérôme Salomon abrió la conferencia y le siguió a Alan Thirion. El director general de la salud en Francia comunicó a la nación que se llegó a un acuerdo en la Unión Europea para evaluar
4 tratamientos experimentales para detener la enfermedad del coronavirus. A este estudio clínico se le ha llamado Discovery y cuenta con 3.200 pacientes de la Unión Europea, de entre los cuales 6 son franceses. Ahí lo tienen, un resumen de las últimas medidas que el gobierno francés ha adoptado para detener la propagación de la enfermedad del coronavirus. Escríbanme, déjenme saber cómo es que se vive el coronavirus en su ciudad o país, o mandemos a saludar a nuestras respectivas madres. Recuerden que al mal tiempo buena cara y hashtag con todo para triunfar. Yo soy Omar, esto es Omar Te Comparte y nos vemos en el siguiente video.